yo vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. En tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria.
Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Buenos días, hoy es domingo, siendo las 11 de la mañana, y doy gracias a Dios por permitirme entrar a sus hogares por este medio. Hoy tenemos una reflexión de la cual hemos llamado rumbo a la madurez espiritual. Esta parte lo vamos a ver en Romanos 8:30 y así vamos a empezar esta hermosa reflexión que nos va a llevar a un conocimiento más de Dios y un cambio de actitudes. Vamos a leerla allí en tu pantalla, va a aparecer y la leemos todos y terminando de leerla, oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Y dice así Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Ponemos en tus manos esta hermosa palabra, Señor, y danos gracias para poder discernirla, entenderla y llevarla por obra, Señor. Creemos que los tiempos son muy difíciles que estamos viviendo, pero anclados en tu palabra, fortaleciéndonos en tu palabra, creciendo en tu palabra, sabemos que vamos a poder pasar esto con un solo propósito de estar contigo al final de todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a reportarnos esta etapa de Pedro cuando le manda, de Pablo, cuando manda esta hermosa carta a los romanos. Y dice algo que a nosotros nos debe mover o saber que tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Y dice así, y a los que predestinó, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos predestinados. Y dice, a eso también llamó, nos llamó para eso. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjense nada más, qué maravilloso. Y a los que justificó, como tú y como yo, a estos también glorificó. ¿Qué quiere tener que pensar? Que nosotros somos justificados para tener un futuro glorioso. Eso es lo maravilloso de este mensaje, que podemos ver que hay un rumbo claro, para el cual yo me puedo esforzar para llegar a esto. Dios nos rescató para cumplir un propósito en nuestras vidas. Quiere decir que ahí estábamos, pero ahí te tomó para cumplir un propósito en tu vida y en mi vida. El ser líderes de impacto. Tenemos que impactar la sociedad donde vivimos y de influencia en nuestro entorno para que muchos sean salvados del castigo eterno. Aleluya. Todos, óigalo bien, todos, sin importar nuestros dones y talentos, fuimos llamados para cosechar lo que ya se había sido sembrado. Esto es, las almas ya están preparadas por Dios para que le hablemos de la salvación. Cuando veo esto, que un México y un mundo se está perdiendo en un mar de tinieblas y de pecado, es cuando me emociona saber que el reto es muy grande, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Sigue diciendo, pero ¿de qué nos rescató Dios? Muchos dicen, pues ¿de qué me rescató? En resumen, del castigo eterno provocado por la separación del hombre con Dios. Una enorme separación. Y nos rescató. Y ese rescate también incluye en el rescate ¿de qué? De las maldiciones generacionales. Los rescató de enfermedades increíbles. Y esas enfermedades heredadas, también de la influencia demoníaca de pensamientos impuros y toda clase de pecados, entre otros. ¡Qué tremendo! Y cuando vemos, nosotros no sabemos verdaderamente por el desconocimiento de la palabra de Dios que dice, yo castigo,
la maldad de los hombres a las terceras y cuartas generaciones. No sé cuándo ni qué tiempo de perversidad hicieron antes, pero tú formas parte de estas generaciones, de la cual nos rescató Dios. Entonces, por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, en la versión Dios habla hoy, dice así: recuerden, dice, que en otro tiempo estaban sin Cristo. ¡Qué tremendo! Separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo, y ¿saben cómo vivíamos? Sin Dios y sin esperanza. ¡Qué tremendo! Así habla Efesios, y es verdad. No teníamos parte de nada. Solamente cuando vino Jesús a nuestras vidas valió la pena el hermoso sacrificio de Dios. Entonces, para poder alcanzar el nivel de madurez y el crecimiento que necesitamos tú y yo para ser líderes, primero necesitamos fortalecer nuestro carácter, como lo hemos visto en las dos enseñanzas anteriores, porque el interés de Dios es que seamos perfectos y maduros. Importante eso. Por eso, ¿de dónde saca el arquitecto que seamos perfectos y maduros? Pues dice en Mateo 5:48 de la traducción lenguaje actual, dice, ustedes, dice Jesús cuando hablaba a nuestro jefe, ustedes deben ser perfectos como Dios. ¡Wow! Ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en los cielos es como Dios. Su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Que debemos ser perfectos como Él. Por eso deben ser perfectos y maduros. La palabra perfectos viene del griego telios, que significa maduro. Se necesita ser completo, terminado, sin defecto, impecable, puro e irreprochable. Dile al que está a tu lado, ya es tiempo que estés maduro, debe estar ya terminada la obra en ti, que no tengas defectos, todavía se salen 2 que 3 cosas, impecable, que lo que digas sea verdad, concuerden, porque el padre de la mentira es Satanás, y debes que ser puro, irreprochable. ¿Cómo podemos ver eso? Si tú hablas como cualquier vecino de allá con la gente y dicen, mira, este dice que es cristiano, tú debes ser puro e irreprochable. Bueno, vamos a ver las formas para madurar. Dile que a tu lado vamos a ver cuáles son las formas para madurar. Tenemos que llevar allá. Yo sé que el hombre interior se tiene que ir domando, como decía Juan Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengue para que mi Señor crezca en mí. Crecer en calidad. Tenemos que crecer en calidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué tremendo cuando vemos esta carta a las Gálatas en la cual Pablo habla claro los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu todo esto es maravilloso cuando tú sabes que esto es algo que puede morar en ti. Si tú reflexionas lo que eres, que debe haber amor, que el gozo está acá, que hay paz, que hay paciencia. Dile que está a tu lado, hay paciencia en ti, hay benignidad, hay bondad, hay fe para hacer las cosas que Dios quiere hacer. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso cuando vemos que al venir Dios en nuestra vida, todo esto formó parte de mi nueva naturaleza. Y cuando yo lo creo, yo no estoy bajo la ley. Entonces, es importante que tú sepas eso. Hay muchos valores en el mundo que dicen yo voy a ser ético, yo voy a ser otro punto, la ética y el otro punto es importante, ya la ética tú la pasas.
la moral, la ética, son valores que quiere alcanzar el mundo, pero cuando nosotros somos cristianos, esa prueba para nosotros como cristianos está superada. ¿Por qué? Porque ya forma parte de tu naturaleza, ya vaya lo ético, ya tú lo rebasas. Pero estas cosas que el Espíritu nos da, debemos demostrarlas, que tu carácter y mi carácter ha cambiado. Entonces creemos en la calidad cuando se desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la calidad. Este es el fruto del Espíritu. Es vital demostrar ese fruto en nuestras vidas. Lo que hablemos. No, dice, mira, ese señor es muy paciente, habla con benignidad, habla con bondad, con todo esto que hemos visto. B. Es muy importante el punto B, que debe ser mentes, emociones y voluntad. 3 cosas son importantes para nosotros ser verdaderamente cristianos, si no, esto no funciona. Pero vamos a ver qué dice en esta hermosa parábola que hablaba Jesús en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 20, y dice, volviendo en sí, habla del hijo pródigo que estaba ahí perdido, se había gastado todo, había echado todo a perder, ya se había drogado, alcoholizado, y ahí ya estaba cuidando cerdos y tal, que quería comer la comida de los cerdos porque todo se lo había desperdiciado. Y es cuando él ya ve que todos sus proyectos, ambiciones, yo me voy de casa, ya como todos pensamos irnos a experimentar algo. Este joven lo hizo según la parábola y dice que ya volviendo perdidamente. Cuando Dios habla perdidamente es que estaba totalmente perdido para él todo. Cuando en eso hay un respiro y dice, y volviendo en sí, vamos a leer la palabra, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces, una cosa, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjense nada más. En estas partes son 3 cosas importantes que podemos ver. Cuando logras que tu mente, tus emociones y tu voluntad están bajo el Señor Jesucristo, los milagros comienzan a suceder en todas las áreas de tu vida. El caso de esta, que ¿por qué deben ser 3 cosas importantes? Porque dice, en un momento volvió así, reaccionó. Tiene que ver la mente. Reaccionó. La segunda parte, me voy a levantar e iré. Y le diré a mi padre que no soy digno de ser su hijo. Y tercero, es una acción, levantándose vino al padre. Actuó, no nada más pensó, no nada más se emocionó, sino que actuó. Muchos de nosotros no sabemos que estas 3 cosas son importantes para un arrepentimiento verdadero. Y corrió, y ¿saben qué? El papá, o sea, nuestro Padre Celestial, está esperando para que tú y yo volvamos con una mente renovada, con un corazón constricto y humillado, decirle, he pecado, Señor. Y por último, la acción. 3 cosas. Si yo no pienso acá y nada más tengo 2 emociones, no funciona. Pero eso se los voy a enseñar en otra predicación. Entonces, cuando tu mente, tus emociones y tu voluntad dan aplomo, en rectitud, con Cristo, bajo el señorío de nuestro Señor, los milagros van a proceder en tu vida y vas a poder sellar los milagros que Dios quiere para el mundo. Por eso tenemos que pensar muy seriamente en esta parte. Bien, entonces mete emociones. Y bueno, tercero, crecer. El punto C, crecer con madurez. Tenemos que crecer con madurez. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez.
Dios tiene cosas fuertes, como dice Pablo acá en Hebreos. Es necesario un alimento sólido para que los que hemos alcanzado madurez sigamos. Dice, para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que podemos discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Todo es lícito, pero no todo nos conviene, dice Pablo. Dios quiere darnos todo, y todo significa todo, su herencia. Quiere darnos la unción, quiere darnos la autoridad que tú, desde el momento que recibes a Jesús, la tienes. Tienes su poder y su abundancia, etc. ¿Qué cosa nos quiere dar Dios? Todo. Dios quiere darnos todo. El obstáculo eres tú y soy yo. Por eso dice en Romanos 3:8, capítulo 32 de Dios habla hoy, dice así lo siguiente, vamos a leerlo en tu pantalla. Óyelo bien, si Dios no negó ni a su Hijo propio, dice allí en Romanos, versión Dios habla hoy, dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Vaya, si ya entregó lo que más quería por ti, por mí, pues te va a entregar lo demás, hombre. ¿Por qué no pensamos bien? Todo es nuestro. Ese es lo maravilloso de esto, que tienes que pensar, tienes que madurar cómo Dios ya nos dio todo. Segundo paso, pasos para madurar espiritualmente. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2, en traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo. Dice ahí en tu pantalla, lo que quiero decir es esto, decía Pablo a los Gálatas. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuiden y lo enseñan. Eso quiere decir que siempre un niño necesita quien lo cuide, pues, hasta que el día que su padre le entrega las propiedades y los hace dueños de todo. Hay que tener cierta madurez para entender todo esto. Igual como un niño va creciendo, nosotros tenemos que llegar a esa edad donde ya Dios entrega todo. Y dice en el versículo 7, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho de recibir su herencia. Fíjese, qué maravilloso es que nosotros debemos saber que Dios ya no testó, por eso se lleva el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la ley y ahora en el Nuevo Testamento Dios nos da todo. Para que un testamento funcione debe morir el testador. Si no muere, no hay nada. Pero Dios mandó a su Hijo con el Nuevo Testamento. Murió para sellar y que todo lo demás que viniera por medio de su gracia, al recibir a Cristo, somos dueños de todo. Somos hijos, dice. Les dio potestad de ser hechos hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces vamos a ver por pasos acá para mudar, pasos para madurar. El paso 1 tienes que hacer un compromiso y seguir al Señor. Punto número, tienes que hacer ya un compromiso y seguir al Señor, ya no andando por allí entre azul y buenas noches. Y esta decisión es personal. Nadie puede decir ni papá, ni mamá, ni el amigo, ni la esposa, ni los hijos. Es una decisión personal y nadie la va a tomar si tú no la tomas. Hoy tienes que tomar una decisión, de no andar fluctuando, sino ser definitorio, que tú puedes tomar esta decisión. En Lucas 9, capítulo 9, versículo 62, Dios habla hoy, dice, Jesús les contestó, el que pone la mano en el arado
y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando ponemos las manos en el arado, no somos dignos de mirar atrás. Ya no puedes mirar atrás. Dile que a tu lado, ya no puedes mirar atrás. Ya no puedes. Tienes que seguir, porque Jesús nos dijo que no podemos poner la mano al arado y mirar hacia atrás. Tienes que mirar hacia adelante. Pablo, con tanto amor, nos dice, las cosas viejas pasaron, voy a las nuevas, voy a alcanzar mi llamado, el propósito que Dios tiene, como vimos al principio. Ese compromiso incluye, punto A, ser un cristiano maduro. ¿Qué significa ser un cristiano maduro? Número 1, leer la Biblia. Número 2, orar. Número 3, ayunar. Número 4, diezmar. Otra vez el arquitecto va a hablar de diezmo. No, acá es algo si quieres ser maduro. Ser diligente, tener prioridades. Todos tenemos que ser diligentes. La palabra de Dios en Proverbios dice, el diligente delante de los reyes estará. Tener prioridades, poner a Dios sobre todas las cosas y congregarme. Y otras actividades, ¿no? Punto B, decidir qué ser. No, yo por mucho que le esté dando enseñanzas cada 8 días, pero tú tienes que decidir crecer, aceptar los errores. ¿Quién no se equivoca? Pedir perdón. Sí, yo puedo pedir perdón, pero también tengo que perdonar. Orar por otros. Pero si yo no, menos voy a orar por otros, ¿no? Capacitarme. Yo tengo que capacitar, buscar la palabra de Dios. Cada vez que yo pueda, lo voy a buscar. Es tan interesante leer la Biblia que se apasiona a uno. Dejarse enseñar. A veces no permite uno que necesitamos ser enseñados. Para eso tienes que ser flexible y humilde. Pero tú no permites. Tienes que ser flexible y humilde. La humildad es importante. Aprender de otros. Hay tanto que aprender de otros. Tener un corazón de discípulo. Un corazón humilde para recibir todo esto. Un corazón moldeable. Es dejarse enseñar. Otro punto muy importante dice, no conformarse. No conformarnos. El conformismo del presente destruye el éxito del futuro. El conformismo, y lo bien, del presente destruye el éxito del futuro. Tú eres un agente de cambio. Por eso Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes. Y tenemos que renovar nuestra mente. Es importante eso, y eso lo hace Dios. El paso número 2 para el crecimiento, tienes que determinarte a cambiar. Dile al que está a tu lado, por favor, ya cambia. Determínate a cambiar. Díselo, por favor, ahí donde estás. Tienes que determinarte a cambiar. Mateo capítulo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué estás jugando otras cosas? Es que él es, y como él es, yo veo y no quiero ser como él. Pues no se hace diferente. Cambia, no juzgues, cambia, que el día de mañana él te va a pedir un consejo. No puedes esperar que otros cambien para empezar a mejorar. Ay, con fulano no hace, yo tampoco. O fulano es borrachillo también. Y acá levanto los domingos. No, de ninguna manera. No esperes que otros cambien para empezar a mejorar. Esa responsabilidad de tu cambio es tuyo. Cualquier situación puede mejorar cuando tú cambias. Cualquier panorama fuera o interno va a cambiar cuando tú pidas la ayuda de Dios. Y esa responsabilidad es tuya, no mía. Si no cambias tu naturaleza, los problemas que serán, y otra cosa, te van a aplastar y te van a destruir. Paso número 3. Tienes que ser una persona de influencia.
A veces uno dice, pues, ¿es que yo voy a influenciar? Tú influyes mucho, no te das cuenta porque no sabes cómo influenciar, porque te gana el entorno y te agobian y tomas decisiones equivocadas. Por eso dice Mateo 5, 15 y 16 en la traducción TLA, traducción lenguaje actual: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, decía el Señor, lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Estoy leyendo ahí en tu pantalla. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta traducción! Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos o en el cielo. Qué maravilloso cuando uno lee que mis actos, mis acciones van a afectar o van a iluminar o van a producir oscuridad en otras personas. Tú tienes que pensar que eres luz, eres una lámpara que ilumina en medio de la oscuridad. Oye bien, esa luz nada podrá destruirla. Es importante. Es lo que dice la palabra de Dios. No podemos tener pasividad en este mundo tan corrupto. Es necesario que tú manifiestes la diferencia de conocer a Dios a un mundo que está perdido. Pero Dios nos ha dado ese ministerio de la reconciliación de ese mundo que está perdido por tu boca, por tu mente, tus emociones, tu voluntad. Deben estar alineadas para que ellos crean. Porque ellos no tienen esperanza que tú tienes, o lo que yo tengo, ellos no lo conocen, pero tenemos la gran responsabilidad de llevar ese mensaje de luz y salvación a un pueblo perdido. No podemos actuar con pasividad. Contamos con el poder de Dios para influir a los demás. Toda potestad, toda autoridad me es dada. Y entonces, ¿qué estás tú representando o qué no estás representando? Por eso es importante que nosotros sepamos que somos algo muy especial. ¿Por qué ocultas una luz tan maravillosa que tú puedes ser la solución para este tiempo de tanto sufrimiento del mundo entero? Y tú estás callado, sumergido en tus problemas, que tu esposo, que tus hijos, que tú estás allí que no... tu alacena está llena y todavía andas buscando. No, no es así. Hay un mundo perdido que te necesita a ti y a mí, y a nosotros nos dio Dios ese hermoso don de reconciliar a lo perdido. Soy embajador de Jesús en medio de una sociedad corrupta. Yo soy ese embajador que tengo que manifestar que yo soy un hijo de Dios. Lo tienes que creer para cambiar de hoy en adelante. Estas enseñanzas estamos predicando en un momento crítico. El Señor ya viene, no sé cuándo ni ahora, pero el Señor ya viene. Y no podemos estar así. Tú puedes influir a los demás. Tú eres esa luz que están esperando que ilumine. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué estás tan pasivo o pasiva? ¿Por qué no comprendes la grandeza de lo que Dios hizo por ti y por mí? Por eso, para alcanzar la madurez, necesitamos determinarlo. Necesitamos ser determinantes. Número 1, a vivir en obediencia a Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que obedecer. Tenemos que vivir como Él anhela. Y tenemos que tener esa hermosa pasión por Dios, una pasión que me inunde, como dijo Jeremías. Fuiste más fuerte que yo. Yo no quería predicar, ya no voy a obedecerte. Y luego dice, fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste, me abrazaste. ¿Que no te das cuenta que Dios te quiere abrazar? Pero ¿cómo? Si ni siquiera te acercas cuando los problemas están difíciles allá.
Por favor, determínate en vivir en obediencia a Dios todos los días de nuestra vida. Hacer los cambios necesarios. Siempre oyes y nada de acción. Por favor. Tienes que renunciar a aquellas prácticas que no se estorban para alcanzar una vida eterna. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yendo al lugar más alto, a los pies de Jesús, y arrepentirnos. Tenemos que cambiar, porque hay un mundo que está muriendo, y la solución para llevar el mensaje eres tú y soy yo. Hemos dejado de amar a Dios. Hemos dejado de depender de Dios. Hemos actuado en nuestra vana manera de pensar, de hablar y de actuar. No puedes seguir así, destruyéndote en un hogarcito donde estás metida allá o metido, peleando, contiendas de todo tipo. Los hijos no piensan ni siquiera en tus generaciones que están maldiciendo. Como vimos, de eso nos rescató Dios, de las maldiciones que traes, pero tú las sigues conservando ahí en tu hogar. No puede ser, eres libre desde el momento que recibimos a Jesús. Hemos abandonado ese amor, ese primer amor. Por eso dice en Apocalipsis, con esto terminamos, dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, en traducción de lenguaje actual, dice así: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Vuelvo a repetir, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto. Ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Ya no me amas tanto como cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes. Acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y comparte como al principio, que ibas a cualquier parte compartiendo su palabra. Deja de hacerlo y compórtate como lo hacías al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte. Quitaré tu candelabro de su lugar. Dice el Señor, ya no me amas como cuando empezaste a conocerme. Me obedecías. Y dice el Señor, compórtate cuando estabas enamorado de mí. Vuelve a tu amor, a tu primer amor conmigo. Dice el Señor, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias porque queremos ir a la madurez, Señor. Hay cosas fuertes que hablamos, Señor, que tú a través de tu palabra nos mostraste. Y venimos acá suplicando tu perdón por todas nuestras maldades, Señor, por todas nuestras desobediencias, sabiendo que tenemos un mundo hermoso que nos espera, Señor, porque tú nos justificaste y también nos glorificaste, Señor. Qué maravilla, Señor, volver a saber que tú nos amas tanto. Perdónanos nuestros pecados. Vamos a enamorarnos otra vez como lo hicimos al principio. Donde quiera hablábamos de lo que tú habías hecho en nuestras vidas. Donde quiera, cuando rescataste a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Cuando íbamos a pasar el Evangelio, no importa que nos dijeran cosas, estamos compartiendo tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos hijos desobedientes. Pero alcanzamos misericordia, Señor, cuando venimos a ti y vemos cada vez en tu palabra el inmenso amor que tienes para con nosotros. Padre mío, que esta reflexión de este día quede grabada en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén.